Muy buenos días. El Evangelio, como siempre, nos trae palabras de esperanza, palabras de alegría, palabras de vida, palabras que nos deben de hacer reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón. Que el Evangelio no quede como un barniz, sino que en realidad puede echar raíces hasta nuestro corazón y que pueda dar frutos de vida eterna. Hoy en el Evangelio que vamos a escuchar en la misa nos da 3 temas. El Evangelio lo dice de una manera tan sencilla, pero parece que nosotros, ¿cómo nos complicamos las cosas a la hora de querer poner en práctica esto, o de querer enseñarlo, de querer entenderlo? Bastaría leerlo una y otra vez y dejar que sea el mismo Dios quien hable a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón. Creo que sería válido el día de hoy, más que tratar de dar una reflexión, hacerle preguntas al Evangelio y en la oración dejar que sea Dios el que nos las vaya respondiendo. El primer tema es sobre el pecado, sobre el escándalo, y dice así: dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalo, pero ay de aquel por quien viniere. Le iría mejor si le pusieran al cuello una piedra de molina y lo arrojasen al mar antes de que escandalizara a uno de estos pequeños. Andad pues con cuidado. De que va a haber escándalos, los va a haber. Basta con que estudiemos la historia universal, no se diga la historia de la Iglesia Católica desde su origen, desde el principio, lo que sucedió con Judas Iscariote, los escándalos que a veces los apóstoles provocaron con su mala conducta, que Jesús los tenía que reprender. Y a lo largo de la historia ha habido muchos escándalos. Por eso, en cierta manera, podemos entender esto. Es imposible de que no haya escándalos. Es como si un ser humano dijera: pues yo ya no peco. No, es imposible. Hasta el justo peca. Pero lo que sí debemos de tener mucho cuidado es de que nosotros no seamos la causa del pecado del otro. Si tú te vas a juntar con tu hermano, que sea para ayudarle, que sea para edificarlo y no para llevarlo a la ruina. Cuidado de aquellos que escandalizan a sus hermanos. El día de hoy pudiera ser que no solamente aquel que comete el pecado, sino aquel que se encarga de hacer que ese pecado se haga público. Aquel que no solamente difama el pecado, sino que le da publicidad. Y creo que esto es muy importante y pudiera ser que esa es la línea que Jesús nos está dando. Lo pongo como una pregunta. Jesús, ¿a qué te refieres con cuidado de aquel que escandalice? Si es cierto que todos vamos a pecar, ¿cuál es el pecado que escandaliza al más pequeño? Todo pecado definitivamente es pecado y hay que evitar. Pero ¿cómo podemos escandalizar hoy a los más pequeños? Puede ser, sí, que tú hagas una mala acción o que tú la hagas pública, o quizás que seas tú quien haga pública la mala acción de tu hermano y entonces los demás se escandalicen por la acción que hizo tu hermano y por la acción que tú hiciste al hacerlo de manera pública. Por eso creo que sería por ahí la línea. Es una pregunta a reflexionar, porque momento enseguida Jesús habla de la corrección fraterna. Y a diferencia de Mateo, en donde Mateo se habla de una comunidad, de una ofensa a la comunidad, en el Evangelio de San Lucas es 1 a 1. Dice así el Evangelio: si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. A diferencia del Evangelio de Mateo, en Mateo sí se habla de una represión comunitaria. Aquí se habla de algo personal. Por eso pareciese que la primera parte en donde se habla del escándalo, no, tú no difames el pecado de tu hermano, no lo hagas público, no lo disperses. Reprende a tu hermano ahí, en silencio. Si él se arrepiente, lo habrás ganado. Pero si lo expones en manera pública, la falta que él hizo, cuidado, porque puede ser
que los hermanos se escandalicen, ya no tanto por el pecado que él haya hecho, porque quizás nadie se hubiera dado cuenta, sino por tu acción al hacerlo público, al señalar la falta de tu hermano. Me hace recordar aquel pasaje de Jesús cuando le llevan a una mujer pecadora. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Y todo el mundo se empezó a retirar. Aquí no se trata de ver, yo no cometo ningún pecado, entonces no escandalizo a nadie, pero si me la paso diciendo y hablando de los pecados de los demás, ¿no será que tú también eres tan cómplice de aquello? Como dicen en un refrán, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Tanto es el pecado, pudiéramos decir, de aquel que cometió esa falta como de aquel que la hace pública, que acude a todos, a los medios de comunicación. No. Por eso creo que aquí, si se trata de corregir, hay que corregir. Pero se trata de corregir como Jesús nos lo pide. Y si 7 veces comete el pecado el hermano, que a diferencia de Mateo, es solamente una vez. Si aquí 7 veces y 7 veces se arrepiente, 7 veces habrá que perdonarlo. Porque si alguien viene y dice, pero es que ya 3 veces cometió lo mismo, aunque sean 7 veces, y quizás pudiéramos agregarle, aunque sean 8, 10 o 15, si viene arrepentido, la idea es ayudarnos a ser mejores personas. Y tú también, no te quedes con un corazón atado. Recuerda que perdonar es primero desatar tu corazón. El tercer punto, y creo que está en la misma sintonía, porque si esto pareciese imposible, Jesús continúa diciendo, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si tuvieras fe como un grano de mostaza, habrías dicho a ese sicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Aumentanos la fe. Jesús les dice, si tuvieras fe, aunque fuera del tamaño de un grano, aunque tuvieras una fe tan pequeña, ¿qué hay más pequeño que un grano? Aunque tuvieras esa fe tan pequeña, sería suficiente para provocar y cambiar una situación. Porque en una semilla tan pequeña, en su interior lleva toda la fuerza de poder crecer y dar fruto. Aquí no se trata si tienes mucha o poca fe. No, aquí se trata, ¿tienes fe? Sí o no. ¿Crees en Jesús? Sí o no. ¿Estás dispuesto a perdonar? Sí o no. ¿Estás dispuesto a ayudar a la edificación de la iglesia? Sí o no. Porque pudiéramos decir que lo que hay en medio del sí o no, no viene de Dios. Nosotros debemos de buscar, crecer, mejorar, profundizar nuestra relación con Dios. Es Él el que de una u otra forma nos va a ir ayudando a poder crecer como personas, a poder crecer como familia, a poder crecer en el amor. 3 temas el día de hoy el Evangelio nos abordó y creo que valdría la pena volver a leerlo y hacerle preguntas al Evangelio. ¿Cuál es el pecado que escandaliza más? ¿Cuál es el pecado que hace que los más pequeños conozcan esa situación? ¿Cuántas veces tengo que perdonar y cómo puedo corregir a mi hermano? ¿Es que esto suena muy difícil? ¿No será que me hace falta tener fe? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios que nos cuida, nos ama y nos fortalece para que podamos crecer como una sola familia, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de pecado, muchas veces llegan conmigo personas y me dicen, Padre, he cometido el mismo pecado de siempre. ¿Te ha pasado? Creo que todo mundo hasta lo escuchamos. ¿Para qué voy a confesarme si siempre cometo los mismos pecados? No, nunca se comete el mismo pecado.
Te pongo un ejemplo. Es como si alguien viniera y me dijera, Padre, volví a cometer el pecado de siempre, volví a matar. Yo le diría a esa persona, ¿a qué te refieres con que has cometido el mismo pecado? ¿Acaso mataste a esa persona 2 veces? No, si volviste a matar es porque mataste ahora a una persona diferente. Aunque sea la misma categoría, la acción, las circunstancias, el momento, el tiempo específico en el que tú realizas eso es diferente. Nunca se peca 2 veces de lo mismo. Podríamos decir de la misma categoría, pero la acción es singular, es diferente. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y podamos nosotros perdonar a todos nuestros hermanos, así como Él nos está perdonando. Tener misericordia con todos nuestros hermanos, así como Él tiene misericordia de nosotros. Pues indudablemente, si vamos a amar como Él nos ama a nosotros. Y Él nunca nos difama, Él nunca expone nuestro pecado, sino más bien nos trata con ternura, con amor y comprensión. Que nosotros podamos entender esto, que el verdadero escándalo que está en este momento destruyendo la iglesia no son acciones singulares, sino la difamación pública que se hace de algo que bien pudiera corregirse en el silencio, en el secreto, así como Dios nos pide que corrijamos. Que podamos abrir nuestro corazón y experimentar la paz de este Dios bueno. Que tengas un excelente día.